Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Wow, un montón de gente conocida. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Vayan conectándose, vayan mandándome manitos así si es que me ven y me escuchan bien, por favor. He visto que las conexiones han estado fatales últimamente, pero quiero saber que todo, que me estén viendo bien y que me estén escuchando bien también. Muy bien. Vamos a esperar que se conecte el doctor Ventura. Mientras tanto veo quién se va conectando. Bueno, hemos recibido un montón de preguntas. He tenido un montón de acogida. Ojalá haya mucha gente conectada hoy, porque realmente es un privilegio poder conversar con el doctor Ventura. El doctor Ventura ya lo van a conocer ahora que se conecte, se los voy a presentar. Pero es un súper especialista en medicina fetal, en cirugía fetal. Eh, entonces vamos a hablar de eso hoy, de todas las ecografías, de cuándo se hace la primera ecografía, cuándo hacemos todo esto. Aquí está la solicitud. Ahí vamos. Hola Doc. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien, muy bien. Llegando a trabajar así, a esta hora. ¿Sí? ¿Lo agarré en ceras todavía o llegó No, no, full? no, ya estoy en la casa. Llegué a la Ay, casa, ay, ay. llegué a la casa rápido. Ya veo que hay Está bastante bien. gente conectada, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos comenzando porque la agenda está súper llena, las preguntas han habido un montón de preguntas y no quiero que se me pase Claro. ninguna. Y a quienes se van conectando también las invito a que vayan poniendo sus preguntas, no en los comentarios, sino en el signo de interrogación que está abajo a la derecha. Ahí pueden ir dejando sus preguntas si no se me pasan y yo les voy haciendo las preguntas al doctor. Así que comencemos. En primer lugar, quiero agradecerle, doctor Ventura. Para mí, como yo siempre digo que es un privilegio conversar con usted. He tenido la suerte de ser alumno suyo y ahora la suerte de poder trabajar juntos y compartir las experiencias de las pacientes y los problemas que a veces se suscitan en el embarazo también, y para mí es una seguridad tremenda poder trabajar en el grupo que trabajamos y poder contar con un profesional así de primera como usted. Y no lo digo yo solamente, sino lo dicen las pacientes también. Aquí veo varias pacientes conectadas nuestras que seguramente van a dar fe de eso. Así que muchas gracias por su tiempo y por poder conversar con todos nosotros hoy día. Gracias Rodrigo a ti por la introducción, muy halagadora en realidad, y por la confianza de siempre, ¿no? Estamos aquí listos para poder responder las principales preguntas de nuestros pacientes. Buenísimo. Vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy día de las ecografías, de la ecografía en el embarazo, la importancia de las ecografías. Hace 10 minutos estoy conversando con una paciente que es hermana de una amiga mía y me decía, "Me acaba de salir la prueba de embarazo positiva, tengo tanto, me sale como que tuviera 5 semanas según mi última regla.
¿cuándo me hago la primera ecografía? ¿Me la hago ahorita? ¿Espero a tener 9 semanas? ¿Qué espero encontrar hoy si me la hago hoy o pronto? Entonces, la primera pregunta es esa. Una chica se entera que está embarazada hoy y tiene, por decir y por poner el caso de esta paciente, 5 semanas. Y justo estaba comentando. Este, ¿Cuándo debe hacerse la primera ecografía? ¿Debe esperar a tener 7, 8, 9 semanas o vale la pena hacerla hoy? Y qué cosa hay que ver hoy, ¿no? Claro, lo primero que tiene que hacer una paciente cuando se entera que está embarazada es contactar con su médico que va a llevar el embarazo, con su ginecólogo de confianza, con el ginecólogo de siempre, y ambos tienen que concertar la primera cita. Y yo pienso que la primera cita, el ginecólogo está obligado a confirmar efectivamente que existe un embarazo. Entonces, esta primera cita siempre la recomendamos a partir de las 6 semanas de embarazo, por lo menos, ¿no? Creo que un tiempo ideal para la primera consulta debe ser entre las 6 semanas y las 7 semanas de embarazo, ¿no? Y en ese momento el ginecólogo va a realizar la ecografía, va a diagnosticar el embarazo o lo va a confirmar el embarazo y de ahí empezamos todo el calendario ya que conocemos. No antes porque si hacemos la ecografía antes, bien sabes de que podemos encontrar hallazgos inespecíficos y generar más ansiedad en la paciente, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Exactamente. Siempre hay que decirles, ¿por qué a partir de las 6, 7 semanas? Porque es a partir de esa edad gestacional en que vamos a poder ver el embrión y muy probablemente escuchar los latidos también. Entonces, a veces cuando hacemos la ecografía a las 5, 4, 5 semanas, vemos solo el saco gestacional, que efectivamente identificamos una cosa muy importante que es ubicarlo dentro del útero, ¿no? Porque existe el embarazo ectópico también, que aparece en las trompas, aparece en otros lugares. Entonces, hacerlo antes nos da esa información, pero efectivamente se va un poco ansiosa esa paciente, quiere volver a la semana o las 2 semanas. Lo que quieren las pacientes es ver el embrión y ver y escuchar los latidos, la primera ecografía, ¿no? Entonces, por eso es importante y ahí queda. Entonces, la primera ecografía hay que hacerla en la primera cita con el ginecólogo a partir de las 6, 7 semanas, que es cuando vemos, como le decía, el embrión y los latidos, ¿no? ¿Qué pasa si a las 6, 7 semanas se presenta una ecografía en la que no vemos el embrión o en la que vemos un embrión que no tiene latidos todavía, ¿no? Eh, Igual, si es que hacemos la ecografía y no observamos el saco gestacional, estamos haciendo el diagnóstico de embarazo intraútero y si no observamos el embrión, nos tranquilizamos y damos un tiempo prudencial para poder observar la evolución del embarazo. Antes del embrión aparece una pequeña vesícula que nosotros le llamamos vesícula vitelina y que también es un indicio de que es un embarazo que probablemente va a progresar. Pero lo recomendable es no generar ansiedad, calmarnos y la siguiente ecografía no ponerla muy cerca porque a veces el paciente quiere venir a los 2 días o los 5 días, esperar un tiempo prudencial y el tiempo prudencial recomendado siempre es 2 semanas, por lo menos. Buenísimo, buenísimo, clarísimo entonces. Una de las preguntas que más nos han hecho es, ¿cuál es la ecografía más confiable para determinar la edad gestacional? No me quiero adelantar mucho, pero sucede que a las 30 semanas va una paciente al ginecólogo y el ginecólogo le hace una ecografía y le entrega un informe y en la máquina la paciente ve que dice 31 semanas con 4 días. Y la paciente dice, oye, pero tengo 30 semanas, pero acá dice 31 con 4 días. ¿Cuánto tengo, no? Entonces, hay un rango de diferencia que pudiera haber en las ecografías más avanzadas, pero ¿cuál es la mejor ecografía o la ecografía de la que nos debemos guiar para decir, ok, esta es la edad gestacional y esto no va a cambiar de aquí en adelante? Así tengas una ecografía de 35 semanas, cuando en realidad tienes 34, vamos a seguir pensando que tienes 34 porque esta es la ecografía que nos manda. ¿Cuál es esa ecografía que nos va a mandar la edad gestacional? Ese es un punto bien importante que estás tocando y que gracias a los pacientes que están preguntando, es el ginecólogo que lleva el embarazo, es el obligado a determinar el tiempo, digamos, real de embarazo, ¿no? Y la mejor herramienta que tiene el ginecólogo para poder determinar ese tiempo estimado del embarazo es el primer trimestre. A partir de las 6 semanas
hasta las 13 semanas por lo menos. O sea, una vez que hemos determinado que el embarazo tiene tanto tiempo, le vamos a decir a la paciente tu fecha de parto es tal día y, y vamos a empezar a contar el embarazo semana por semana y recuerden que el embarazo dura 40 semanas. De ahí nadie tiene el derecho de cambiar la edad gestacional. Lo que hacemos con las ecografías sucesivas que vienen a partir del segundo trimestre es comparar, ¿no? Comparamos las medidas de ese bebé con la edad que tiene. Y a veces puede ser un bebé más grande, entonces podríamos interpretar como que tuviera más tiempo, pero no es así, simplemente es un bebé más grande. O puede suceder al contrario, ¿no? Las medidas son más pequeñas y Ujú. pudiéramos pensar que es un bebé pequeño, pero no, porque ya el ginecólogo en la primera consulta determinó cuánto tiempo tiene el embarazo. Entonces, en resumen, la ecografía que nos va a servir para determinar el tiempo del embarazo es la ecografía del primer trimestre, sea desde las 6 semanas hasta las 13 semanas. Ok. Eso también es, yo siempre le digo a las pacientes a veces cuando hay esta diferencia entre edades gestacionales, cuando los niños nacen y tienen un año y son niños grandes, son niños altos, y no ve y dice: "Oye, este niño parece de 2 años", ¿no? Porque es un poco grande, ¿no? No parece un año, parece de más. No significa que tenga más, ¿no? Es un niño de un año que es un poco más grande y parece de más, pero eso no, que sea más grande no significa que tiene más edad. Lo mismo pasa con los bebés cuando están dentro del útero, exactamente lo mismo. Entonces no hay que confundirse con eso. Exactamente. Entonces sigamos avanzando. Ya hemos dicho en el primer trimestre, ahí usted ha lanzado un rango de tiempo y hay una ecografía que hoy en día es imperdonable que una paciente no se la haga, ¿no? Es esta famosa, algunos consideran mal llamada ecografía genética, eh, pero bueno, llamémosla ecografía del primer trimestre y hablemos un poquito de esta ecografía. ¿Entre qué semana y qué semana se hace? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no debe hoy el estándar debe ser que todas las pacientes se hagan una ecografía del primer trimestre? Sí, efectivamente, esta es la ecografía, digamos, el primer paso en la evaluación del embarazo, después de haber determinado el diagnóstico del embarazo, es la ecografía que llevamos a cabo entre la semana 11 y la semana 13. A esa ecografía se le ha dado el nombre de ecografía genética. Igual podemos entender mal ese término, pero vamos a dejarla con ese término para que nos puedan entender los Ujú, pacientes. ujú. Es una ecografía que la llevamos entre la semana 11 y 13 y hacía unos 10 años los médicos no enviábamos a esta paciente esta ecografía, sino enviábamos a las pacientes que creíamos que tenían algún riesgo de presentar algún problema, ¿no? Hoy en día, gracias a la difusión del conocimiento, gracias a las redes sociales a través de las cuales nosotros conversamos, podemos educar a las pacientes y prácticamente todas las pacientes exigen a su médico esta ecografía importante. ¿Por qué es tan importante y por qué los médicos decimos que tiene que ir en este momento? Porque ese es el momento en el que el bebé ya está completamente formado, ¿no? Es un bebé de 12 semanas aproximadamente, mide 6 centímetros y ya tiene todo. Tiene la cabeza, tiene las extremidades, tiene el tórax, tiene el abdomen y podemos nosotros justamente darnos cuenta de que todo esté formado y de que todo esté formado de la forma correcta. Y si hubiera alguna alteración importante, podríamos darnos cuenta en ese momento y no esperar hasta el segundo trimestre o al tercer trimestre recién para darnos cuenta. Ese es el primer objetivo de esta ecografía. El segundo objetivo de esta ecografía es que en ese momento los bebés van a mostrar cosas que de repente ya después no lo muestran. Y una de las cosas que nosotros buscamos es justamente cuánto de grasita tienen detrás del cuello. Esa cantidad de grasita detrás del cuello es un espacio negro a la ecografía, translúcido, y por eso le decimos translucencia nucal. Esa translucencia La famosa nucal, translucencia nucal. exactamente, esa translucencia nucal se puede medir muy bien entre la semana 11 y 13. Luego la medición es más difícil y no indica demasiado. Entonces, haciéndolo en ese momento, nosotros podemos decirle a la paciente, mientras más grande sea esa medida, mayor riesgo es de tener un bebé con algún problema cromosómico. Y cuando hablamos de problemas cromosómicos, siempre nos referimos a síndrome de Down, que es la enfermedad cromosómica más frecuente. Y mientras más pequeña sea la medida, menos es el riesgo.
Entonces, esta ecografía, ya nos vamos adelantando seguramente a alguna pregunta que van a hacer, no me va a poder determinar si es un bebé con Down o no es un bebé con síndrome de Down, pero sí me va a decir si el riesgo es alto o si el riesgo es bajo. Si el riesgo es bajo, nos quedamos todos tranquilos, y si el riesgo es alto, pues recomendamos algunas otras pruebas adicionales. No Eso. solamente vemos ahora la translucencia nucal, sino que con la tecnología que tenemos y con la experiencia que tenemos, podemos buscar algunos signos adicionales a esta famosa translucencia nucal, como por ejemplo la presencia o ausencia de hueso nasal. Y de hecho, contigo, Rodrigo, hemos tenido ya por lo menos unos 3 casos de pacientes que en el primer trimestre no mostraban el hueso nasal, y entonces hemos acudido a una prueba adicional para que nos dé más seguridad. Vemos cómo está el paso de sangre a través de una válvula del corazón que se llama válvula tricuspidia, y luego medimos el flujo venoso en una vena muy importante del bebé que le llamamos ductus venoso. Entonces, juntando esa información y juntando los antecedentes que tiene la paciente, de los cuales el más importante es la edad de la paciente, nosotros podemos colocar todos esos datos en una computadora, y la computadora nos va a decir: mira, el riesgo de esta paciente es 1%, es 1 en 1000 o 1 en 2000, o es muy alto, y entonces hay que proceder con alguna otra prueba adicional. Esa es la importancia de hacer esa ecografía en ese momento. En otro momento no podríamos determinar ese riesgo, sería todo muy complicado. Claro, esas son dos cosas bien importantes, porque hay pacientes que llegan a las 14 semanas y dicen, ya no me puedo hacer la ecografía genética o ya no, no significa que no te la puedas hacer, pero significa que no estás en el mejor rango de tiempo para ser más precisos en las observaciones que hace el doctor cuando hace la ecografía. Eso es bien importante. Y lo segundo, que también me gustaría recalcar, para que no quede duda, es que la ecografía mide los riesgos. No hay, cuando hay translucencia nucal aumentada, cuando hay ausencia de hueso nasal, cuando hay alguna lesión en el ductus, este flujo Doppler que se mide también en el bebé, que son, en resumen, digamos que las tres características más importantes de esa ecografía. Hay más, pero son las más conocidas probablemente. Según eso, vamos a determinar el riesgo que tiene esa paciente de tener una cromosomopatía, que la vamos a llamar en este caso síndrome de Down. Y luego hay pruebas confirmatorias. Usted decía que habíamos tenido por lo menos 3 pacientes que han tenido ausencia de hueso nasal o no se puede ver en ese momento el hueso nasal. ¿Eso qué significa? Porque apenas salen del consultorio del doctor Ventura, mi teléfono revienta por estas pacientes y me dicen, y lo entiendo perfectamente, porque el doctor me ha dicho esto, no tiene hueso nasal, he leído en internet, he puesto ausencia de hueso nasal en internet y no sabes todo lo que me sale, estoy aterrada, mi esposo está... Entonces, tranquilidad es lo más importante, y eso usted lo ha mencionado desde el principio también, tranquilidad, porque esos son evaluación de riesgos. Y luego de esa evaluación de riesgos, determinamos si esta paciente tiene alto riesgo de síndrome de Down, bajo riesgo de síndrome de Down, y entonces pedimos algunas pruebas confirmatorias. Hablemos de una de ellas, que es la prueba de ADN fetal. Y en qué consiste, cuánto demora la prueba, qué es lo que determina en esta paciente. En algunos países, en algunos protocolos, la prueba de ADN fetal es una rutina y a todas las pacientes les hacen pruebas de ADN fetal. En nuestro país no es así. Evaluamos entonces las pacientes que tienen mayor riesgo y ellas van a hacer esta prueba de ADN fetal. Cuéntenos un poquito de esa Sí, prueba. claro que sí. Muy bien. Esta ecografía nos permite evaluar riesgos y tenemos un rango de certeza, digamos, ¿no? Quisiéramos llegar nosotros al 100%, y de hecho que si tenemos la tecnología adecuada y tenemos el profesional adecuado, vamos a poder llegar a un rango de 80%. Ese es nuestro techo, ¿no? O sea, no vamos a poder llegar más. ¿Y por qué no vamos a poder llegar más? Porque hay bebés con alguna alteración cromosómica que se presentan sin ningún marcador a la ecografía. Su translucencia nucal es normal, tiene el hueso nasal, pero de pronto pueden tener este síndrome de Down. Entonces, por eso que no llegamos al 100%. Entonces, por eso que los investigadores en el mundo han tratado de subir este 80% a más, ¿no? Y de hecho que hay Ujú. algunas otras pruebas más que nos pueden permitir subir a más, pero tenemos ya desde hace casi 10 años ya una tecnología muy importante que se denomina el ADN fetal.
Y el ADN fetal libre nos permite subir ese techo de 80% a casi un 100%, 99,8% en el mejor de los casos. Por eso es una prueba muy específica, sobre todo para el síndrome de Down. Esta prueba consiste en ya no usar la ecografía, sino ver a la mamá, tomarle una muestra de sangre, y en esa muestra de sangre lo que vamos a encontrar son fragmentos pequeños de ADN que van circulando, producto de la placentación. Cuando la placenta se adhiere al útero, la placenta va a liberar fragmentos de ADN. Esos fragmentos de ADN corresponden al bebé. Lo que hace esta prueba es tomar esos fragmentos y compararlos con estándares de otros bebés que no tienen problemas cromosómicos. Y cuando hace la comparación, utiliza bioinformática, y a través de bioinformática nos permite decir con alta precisión y exactitud si estamos frente a un bebé con síndrome de Down o si estamos frente a un bebé sin síndrome de Down. Esta prueba, como bien lo has dicho, la estamos reservando para las pacientes que tienen mucha ansiedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Que conocen de lo que es el síndrome de Down o que han tenido un bebé previo con síndrome de Down y quieren saber exactamente al 100% si su bebé viene o no con síndrome de Down. Entonces, esta prueba es para esas pacientes. Hay muchas pacientes que tienen una edad muy avanzada, que pasan, por ejemplo, los 40 años y también se llenan de ansiedad. Entonces, esta prueba es una prueba también para ellas. En la ecografía pudiéramos tener algún hallazgo inespecífico, el riesgo pudiera salir intermedio o riesgo alto, y también le pedimos esta prueba. Esta prueba nos va a dar la claridad de que si estamos o no estamos frente a un bebé con síndrome de Down. Esta prueba la podemos hacer a partir de las 10 semanas de embarazo en adelante. Podemos hacerla a las 10. Si la paciente no llegó a la ecografía genética y tiene mucha ansiedad, lo hacemos a las 15, lo hacemos a las 20, a las 30. No hay ningún problema porque el feto siempre está liberando ADN fetal libre. Es una muestra de sangre que se le toma a la mamá. El análisis no se realiza en el país, se envía todo a Estados Unidos o España, y en el lapso de 10 días útiles tenemos el resultado. Hay que considerar de que esta prueba no solamente nos informa sobre cromosomopatías, síndrome de Down, también nos informa sobre otras cromosomopatías más, también nos informa sobre el sexo del bebé, y es una prueba que cada vez está bajando su costo, cada vez es más barato. Cuando se lanzó esta prueba en el mundo, tenía un costo de aproximadamente $2.700 americanos. Pues ahora es mucho más bajo esa prueba, y es una herramienta que la debemos de tener ahí siempre, siempre. Perfecto. Aquí nos hacen una pregunta. Adriana Rondón nos dice, ¿la translucencia nocal aumentada también indica cardiopatía? Un Eh, tema sí, importante, sí, sí, ¿no? sí, exactamente, Y, ¿no? nos pone, eso me sucedió a mí después de descartar síndrome Down con biopsia de vellosidades coriales. Y ahí nos está dando el empujón para hablar un poquito de esa otra prueba confirmatoria también que se llama biopsia de vellosidades coriales y en qué consiste, ¿no? Pero Sí. ¿la translucencia local aumentada es signo de cardiopatía o es signo más bien de síndrome de Down, que podría coexistir un bebé con síndrome de Down y tener una cardiopatía? Esta es una buena pregunta también. Cuando tenemos un bebé con una translucencia nucal aumentada, bueno, los médicos tenemos rangos de translucencia nucal. Les decía al inicio que mientras más grande sea el valor, pues más riesgo de síndrome de Down. Normalmente cuando pasa de un valor de 3,5 milímetros, los médicos ya no solemos ir por el ADN fetal libre, que es una prueba muy buena, sino solemos ir por un procedimiento diagnóstico confirmatorio que me diga sí o no y que me permita captar más enfermedades que no me permitiría encontrarlas en un ADN fetal libre. Y por eso es que preferimos la biopsia de velocidad corial, que lo hacemos Ujú. en el primer trimestre. Lo hacemos entre la semana 11 y la semana 15, ese es el periodo para hacer la biopsia de velocidad corial. Cuando decimos que un bebé tiene una translucencia nucal aumentada, la primera posibilidad que pensamos es en eso, pero luego tenemos otra lista de posibilidades. Siempre es un bebé que está en estudio, así como cuando yo voy al médico por alguna razón,
y el médico me envía un análisis, luego me dice regresa, hay que pedir otro análisis. Igual sucede con los bebés con transnucencia nucal aumentada. Entonces, parte de la evaluación que le hacemos a estos bebés es, bueno, todo salió muy bien, nos quedamos súper tranquilos y el segundo paso es, vamos a volver a revisar a tu bebé por completo, ¿no? De pies a cabezas y con un enfoque especial en el corazón del bebé. Y es cierto que hay un grupo de bebés con cardiopatías que no tienen ninguna enfermedad genética o síndrome de Down y que pueden presentar una cardiopatía posterior a una transnucencia nucal aumentada, ¿no? Y esto se debe porque la explicación que solemos dar es que los bebés con cardiopatía, sobre todo severas, las muy complicadas, pues tienen algún grado de congestión, se van edematizando muy pronto y esa congestión se va a coleccionar en la nuca y vas a medirla muy grande, ¿no? Ese es lo que, ese más o menos es nuestro protocolo de trabajo. Perfecto. Gardenia Liz nos pone, ¿qué es el triple screening o cribado de cromosomopatías? Y si todas las embarazadas deben realizarlo. Creo que ya hemos hablado un poquito de eso. Sí. El triple screening es una prueba que tampoco se basa en ecografía, se basa también en buscar algunas hormonas en la sangre de la mamá. Es una prueba que empezó en la década de los 80 aproximadamente y luego fue reemplazado ya en los inicios del año 2000 por la ecografía. Es una prueba que busca básicamente cómo están los niveles hormonales de tres sustancias en la mamá y más o menos nos alcanza una certeza de aproximadamente 60%. Fíjense que no llega a la ecografía. Es una alternativa que tenemos, pero vean que ya tenemos mejores pruebas y por eso es que ahora en estos momentos indica muy poco en realidad. Ok. ¿Una ecografía puede dañar al bebé, doctor Ventura? Hay esa duda también. Yo hago ecografía en todos los controles prenatales, tengo la posibilidad de hacerlo en el consultorio porque tengo el ecógrafo ahí y todas las visitas de mis pacientes hacemos ecografía y claro, es muy felices de ver al bebé. ¿Le estoy haciendo daño a ese bebé haciéndole ecografía en todos los controles? No, claro que no, claro que ya tenemos más de 60 años haciendo uso de la ecografía obstétrica y en ningún estudio se ha demostrado ningún tipo de daño. O sea, hacemos ecografías, a veces las tenemos que hacer semanal por algún factor de riesgo que tenga la paciente. A veces admitimos a la paciente a la clínica y tenemos que hacerla incluso diaria las ecografías porque así lo amerita y no tenemos ningún problema con las ecografías. A veces hacemos ecografía en el momento de la operación, en el momento que estamos operando, hacemos la ecografía y sabemos que no causa ningún riesgo. Eso es un mito que hay que desterrarlo. Ningún problema. Buenísimo. Tengo una paciente aquí que nos pone, yo ya tengo 19 semanas y se me pasó la ecografía genética. No pude hacerme las primeras ecografías. ¿Qué hacemos con esa paciente? Y no, hay que darle del caso, ¿no? O sea, cuando hablamos de ecografía genética, decíamos que uno de los objetivos era determinar el riesgo de enfermedad cromosómica, pero, pero ese riesgo de enfermedad cromosómica en la población general es bien bajo, es aproximadamente de 700 mujeres, uno nada más, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que ella se encuentre en el grupo de las 699 mujeres. Entonces, primero, Ujú. tranquilidad, no, si no se hizo por alguna razón, porque estuvo de viaje, qué sé yo, no, no va a pasar nada, tranquila. En ese momento, si estamos a las 19 semanas, se le hace la ecografía morfológica, se evalúa la anatomía completa del bebé y si está todo en orden, nos quedamos mucho más tranquilos, ¿no? O sea, igual siempre hay un riesgo, como decíamos de un inicio, pero el riesgo siempre va a ser mínimo. Genial. Retrocedamos a la ecografía genética nuevamente. ¿A partir de qué semana podemos determinar el sexo del bebé? A veces la mamá no le importa si el bebé está de cabeza, si está... quiere saber el sexo del bebé, doctor. Y ahí Sí, yo confieso que me deslindo de toda responsabilidad y le digo, vayan al doctor Ventura porque ahí él les va a decir con qué grado de certeza puede verlo todavía por algunos parámetros, ¿cierto? Hay algunos parámetros en claro. tubérculo genital. Cuéntenos un poquito cómo es eso y a partir de qué Claro que sí, semana claro que sí. usted podría decirle, me parece mujer, me parece Sí. hombre
y así. El sexo del bebé se forma en el momento de la concepción, o sea, ya hay un sexo ahí genético, digamos, ¿no es cierto? El problema es cuándo Claro, lo claro, vemos. claro. El problema ahí está Ujú. cuándo lo vemos. Entonces, recordemos que en el primer trimestre, ¿no? Entre la semana, el inicio del embarazo y la semana 10 del embarazo, pues ya se va formando lo que se llama el tubérculo genital. Y el tubérculo genital es un bulto que aparece como un tumorcito que aparece justo en la zona baja, en la zona del periné. Y ese Ujú. tubérculo genital puede tener más, digamos, varias posiciones o varias angulaciones. Y nosotros podemos determinar ese tipo de angulación y podemos, siempre le digo a los pacientes, nunca les digo, les voy a decir el sexo, les voy a dar un adelanto del sexo, ¿no? Y el Claro. porcentaje con la tecnología que he ido, con la experiencia que tenemos, te cuento que es bastante alto, sobre todo cuando estamos en la semana 12 y en la semana 13. La semana 11 a veces somos un poquito más inespecíficos, pero cuando estamos en la semana 12 podemos alcanzar una sensibilidad de aproximadamente 98%. Y cuando llegamos a la semana 13 podemos alcanzar una sensibilidad del 99%. No, nunca llegamos al 100% porque tendríamos que esperar más o menos que el bebé tenga 16 semanas en las cuales ya vamos a poder determinar si lo que tenemos ahí es un niño o una niña. Pero sí, desde las 12 Ujú. semanas podemos darles ese adelanto para calmar la ansiedad de las pacientes. Sí, totalmente. Y confieso también que cuando llegan a las 16 semanas con su informe de ecografía genética, les digo, ¿qué te dijo el doctor Ventura? Me adelantó que podía ser mujer. Entonces confirmo y le digo, sí, sigue siendo mujer, le digo yo, cuando sigue siendo mujer. Y ahí confirmamos. Esas son las cosas bonitas de trabajar en equipo, que sabemos Exactamente. lo que usted hace, y compartimos la experiencia de la paciente. A eso me refería con lo que hablé al inicio. Claro. Hay una paciente ahí que nos pregunta qué especialista realiza la ecografía genética. No quiero dejar de pasar esa pregunta. ¿Tiene más validez que la haga un ginecólogo obstetra o que la haga un radiólogo? Quizás aquí voy a chocar con alguna opinión, pero en mi opinión, las ecografías genética y morfológica, que son las ecografías especializadas, debe hacerlas siempre un ginecobstetra especialista en medicina fetal. Sí, Yo sí, no hago ecografías genéticas y morfológicas, yo no las hago, se los digo. No porque no sepa, sino porque no soy especialista en medicina fetal y es por eso que hoy no se concibe eso de que yo le hago todo a la paciente, se concibe más el concepto de trabajo en equipo, de apoyarme yo en un especialista de primera como el doctor Ventura y tener la seguridad de que si él hizo la ecografía genética, entonces tengo muy bajo porcentaje podemos estar muy tranquilos. O sea, el hecho de que sea un especialista en medicina fetal quien haga esas ecografías nos da tranquilidad a todos nosotros los médicos, pero sobre todo a la paciente, que se sabe bien cuidada y con seguridad, ¿no? Eso no lo quería dejar sí. pasar, por eso respondí esa pregunta. A ver, esto ya lo dijo el doctor, si en la ecografía genética no se hizo bien el descarte de cromosomopatía, en la morfológica se puede descartar, sí, ¿no? Se correlaciona, ¿no? Evidentemente, si es un bebé con alguna cromosomopatía o con síndrome de Down, entonces la ecografía genética se va a correlacionar o la morfológica va a ser consecuencia de la genética, ¿no? No serán los mismos parámetros, en la morfológica no se mide la grasita de la nuca, o no es tan específica como en la genética, pero hay otras cosas que se evalúan y se correlacionan, ¿no? Eso también es importante, pero no quiero saltarme todavía a la ecomorfológica porque me falta hablar en la ecogenética del valor de las arterias uterinas. Eso también recién se evalúa no hace mucho tiempo. Eh, Cuéntenos un poquito por qué en toda ecografía genética debemos mirar el Doppler de las arterias uterinas y qué información nos da Sí. esa medición. Eso es muy importante, con- eh, un importante avance de los últimos, digamos, 10 años de la ecografía. En lo que hacemos cuando viene la paciente del primer trimestre es indagamos los datos que ustedes, los ginecólogos, ya tienen de la paciente, si fue una fertilización in vitro o no, si fue un embarazo espontáneo, por ejemplo, si tiene presión alta, si está recibiendo algún tipo de tratamiento,
cómo le fue en el embarazo anterior, y eso es un dato importante para nosotros. En segundo lugar, y tus pacientes lo pueden, pueden dar fe de esto, es le medimos la presión arterial en el consultorio, ¿no? En ese momento que le vamos a hacer la ecografía. Tenemos entonces ahí el segundo dato. Y luego buscamos el tercer dato que es importante, que es justamente durante la ecografía hacerle la evaluación de cómo está ese flujo vascular en la placenta a través de la búsqueda de dos arterias importantes, que son las arterias que le llamamos arterias uterinas, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y vemos cómo están esos índices de resistencia, ¿no? O sea, realizamos una medición ahí. Esos valores que nos resultan de esa medición lo juntamos con estos dos elementos que teníamos y con eso determinamos igualmente cuál es el riesgo de hacer preeclampsia o cuál es la probabilidad de hacer preeclampsia en las siguientes semanas del embarazo. Y eso es bien importante porque si informamos que tiene un riesgo alto, Se me fue el audio. ¿Me escucha? Se me fue el audio. Yo no escucho. No sé si me escuchan, pero yo no escucho. No se escucha. ¿Y ahora cómo se hace esto? ¿A mí sí se me escucha? Ok, a mí sí se me escucha, el doctor no. No le escucho nada. No se escucha el doctor Walter. Doc, desconéctese y vuelva a conectarse. Yo lo espero acá. Ok, vamos a esperar un minuto. Ok. No, no le escuchamos. Desconéctese y vuelva. Ahí está, ya se desconectó. Vamos a volver a invitarlo. ¿ahora se me escucha? Ok, ahora sí. Sí, Perfecto. perdón, hubo una interrupción ahí. Un lapsus, un ¿En qué lapsus. parte me quedé? Bueno, estábamos hablando de que había varios parámetros que se medía la presión arterial en el consultorio y que la medición de las arterias uterinas nos daba también una predicción de eso, de si es que podría aparecer la preeclampsia en ese Claro, embarazo, ¿no? exactamente. Pero importante lo que usted dice, no es que tengo las arterias uterinas alteradas, voy a hacer preeclampsia, no. Lo importante ahí es cuánto tiene de presión arterial, usted ya lo dijo, qué antecedentes tiene la paciente, cuánto está pesando la paciente, si es que se subió demasiado de peso, si es que se embarazó con sobrepeso también. Entonces, son varios parámetros y en la medición del Doppler de arterias uterinas es un parámetro más que nos va a sumar, digamos, a la información y a la información que le vamos a dar a esa paciente y a los cuidados que vamos a tener, evidentemente, si identificamos que es una paciente que tiene mucho riesgo de preeclampsia y que además tiene el Doppler de arterias uterinas alterado, entonces tomaremos pues ahí todas las precauciones del caso para evitar que la preeclampsia aparezca tempranamente, que es lo que queremos evitar, ¿no? De que va a aparecer y eso es cuestión de tiempo. Lo que queremos es postergar lo más que se pueda la aparición de la preeclampsia y si es que el bebé nace a las 37 semanas y nunca aparece la preeclampsia, mejor todavía, ¿no?
pero es un conjunto de cosas. Entonces, nuevamente, el mensaje del doctor Ventura es tranquilidad. Un solo parámetro no debe asustarnos, no debe hacernos tomar decisiones alocadas, ni estar ansiosos, ni nada. Pero sí estar un poco más atentos, evidentemente, si es que es una paciente de mayor riesgo o si es una paciente de bajo riesgo, ¿no? Creo que es lo Lo más importante. importante, exactamente. A ver, más preguntas. Nos ponen aquí, no, esta no. En mi primera eco de 4 semanas, nos dice, esto ya lo habíamos mencionado al inicio, pero quiero recalcarlo igual, solo había saco gestacional. El doctor me dijo que espere unos días, estoy impaciente, nos pone esta paciente. Claro, ahí bueno, es natural la impaciencia porque como bien decíamos, pues como papás queremos ya ver el embrión o por lo menos escuchar el latido. Entonces, decíamos que la recomendación siempre es esperar, por lo menos 2 semanas, porque puede ser que yo le diga, venga en una semana, esperando encontrar algo y luego no encuentro, entonces voy a generar más ansiedad aún, y esa ansiedad puede llevarnos a tomar decisiones no adecuadas. Entonces, lo más prudencial es esperar por lo menos 2 semanas. Ok, y aquí voy a hacer una pregunta que también debemos tocarla. ¿Qué pasa que luego, si es que luego de 2 semanas no se ve el embrión todavía? Es decir, una paciente a las 5 semanas se hace el ecografía y no se ve, vuelve a las 2 semanas, a las 7 semanas, el saco gestacional sigue al mismo tamaño, no apareció el embrión. ¿Qué hacemos en esos casos también, ¿no? Eso también es importante decirlo. Claro. Ahí siempre valoramos con qué paciente estamos, ¿no? Lo importante es que la paciente se sienta también tranquila y segura. Si tenemos, por ejemplo, una paciente que ha estado en tratamiento para fertilidad, que ha tenido varios años esperando un embarazo, que está de repente en edad muy avanzada, ¿no? Nosotros podríamos esperar un poquito más de 2 semanas para darle la seguridad a la paciente que efectivamente hemos hecho todo por ese embarazo y a pesar de haberle prolongado una tercera semana más, no hemos encontrado nada, pues decimos de que es un embarazo que no va a progresar, ¿no es cierto? Es un embarazo que en los médicos le usamos el término de embarazo no evolutivo. Normalmente esperamos 2 semanas y si en esas 2 semanas no ha habido ningún cambio, decimos que es un embarazo no evolutivo. Pero si en 2 semanas hubo algún cambio y la paciente tiene mucha ansiedad, está esperó demasiado ese embarazo, pues podemos esperar una semana más, ¿no? Vamos hablando paciente por paciente. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Ahí Maca Coach nos hace acordar que se fue la pregunta sin terminarla. Dice, la pregunta era si es cierto que la presión se mide con el brazo apoyado o acostada y no sentada, ¿no? Ya. Normalmente la presión arterial también es una buena pregunta. Hay una forma, digamos, adecuada de medirla porque esa es la forma que los estudios demostraron que nos da valores reales y que nos sirve para predicción de preeclampsia. Entonces, la medición de la presión la hacemos siempre con la paciente cuando está ya descansada, en reposo, y la hacemos normalmente en dos brazos, en el izquierdo y en el derecho. La ponemos a la paciente en posición sentada, como si estuviera en su escritorio, con los codos semiflexionados a la altura del corazón. Paciente totalmente relajada, idealmente en reposo por lo menos los últimos 3 minutos, y ahí hacemos la toma de la presión arterial. Nunca tomamos para efectos de predicción de preeclampsia, nunca tomamos la presión con la paciente acostada. Ok, perfecto. Buenísima esa aclaración. Hablemos un poquito de la placenta, doctor Ventura. Nos llegan también pacientes asustadas a las 13, 14 semanas diciendo tengo placenta previa, me ha dicho mi doctor que va a ser cesárea, que no voy a poder dar parto vaginal, a las 14 semanas. ¿Qué le decimos a esas pacientes? Sí, hay que tener mucho cuidado. Siempre cuando tengo oportunidad de dar alguna conferencia sobre la ecografía primer trimestre,
siempre les recalco que una de las cosas que observamos en la ecografía es la placenta, ¿no? Pero la posición real de la placenta la vamos a determinar recién a partir de las 28 semanas de embarazo. Normalmente en el primer trimestre lo que sucede es que tenemos un cervix, un cuello uterino, y luego tenemos un segmento grueso que viene después del cuello del útero. Ujú. Y muchas veces ese segmento se puede confundir con placenta, y por eso es que la gran mayoría de reportes de ecográficos del primer trimestre suelen informar como placenta baja o placenta previa, cuando no es así. Entonces, en los informes que yo hago, siempre pongo ya sea que la placenta está adelante o ya sea que la placenta está atrás. Nunca pongo placenta baja, porque no es el momento para hablar de placenta baja y menos el momento para hablar de placenta previa. Entonces, si Exactamente. ponemos eso, vamos a generar nuevamente ansiedad en la paciente, y lo que no queremos es que las pacientes nos odien al final, ¿no es cierto? Queremos darle Claro. tranquilidad a la paciente. Recuérdense que el embarazo es un evento natural, que solamente un pequeño porcentaje se complica, y para eso estamos los médicos, ¿no? Para detectar ese posible grupo de complicaciones. Totalmente de acuerdo. Tenerlo en el radar, ¿no? Solamente ir monitorizando la migración de la placenta hacia su lugar definitivo y bueno, por supuesto que tomar algunas consideraciones clínicas especiales también. Una paciente que tiene una placenta que le cubre la salida del bebé o el orificio, sí debe tener algunas consideraciones como no cargar muchos pesos, no hacer maniobras de pujo. Se recomienda que no tenga tampoco relaciones sexuales porque podría producir algo de sangrado esa placenta, si es que realmente está ahí, ¿no? Pero de ninguna manera decimos que eso se llama placenta previa, técnicamente no aplica una placenta previa a esa edad gestacional, y mucho menos decimos que esa paciente va a tener que ser sometida a una cesárea y todo, porque es muy Claro. temprano todavía, ¿no? Entonces, esperar, tranquilidad, nuevamente el mensaje más importante, calma, tranquilidad y esperar, monitorizar y ver cómo se va comportando esa placenta. Eh, Vamos a ver algunas preguntas que nos han dejado por aquí también. Nos ponen, si todo salió bien en la ecografía genética, ¿es necesario hacer la prueba de ADN fetal de todas maneras? Tengo 35 años, nos pone esta paciente. Si todo está en orden en la ecografía genética, su probabilidad de esta paciente de 35 años, de que tenga un bebé con síndrome de Down, vamos a seguir con este ejemplo, Uh -huh. es por lo menos es menos de 1 en 1000. O sea, su riesgo es bien, bien bajo. Entonces, no habría necesidad de hacerse un ADN fetal libre. Nuevamente insistimos, si es ansiedad de la paciente, si quiere tener más información, no hay ningún problema, se puede hacer porque es una prueba no invasiva. Buenísimo. Esa es otra pregunta también importante. ¿Qué pasa si el embrión no crece como se espera? Eso es algo bien importante también. Si lo extrapolamos al embarazo más adelantado, ¿qué pasa si mi bebé no engorda o no crece o no gana peso adecuadamente? Pero aquí nos preguntan acerca del embrión, ¿no? ¿Qué pasa si el embrión no crece como se espera? Y ahí nos da algunos parámetros de su ecografía, probablemente que el saco mide 22, el embrión 4.5. ¿Qué hacemos ahí en esos casos? Sí, el embrión siempre tiene que crecer, ¿no? Si es que no hay un crecimiento esperado del embrión, igual, nuevamente, en el lapso de por lo menos 2 semanas, ya nos estamos alarmando y estamos pensando de que probablemente haya un problema muy fuerte, tipo genético, tipo de alguna cromosomopatía muy severa, ¿no? Eso es bien raro observarlo en realidad, pero sí se puede observar, ¿no? Sí, hay casos en los que vemos que un embrión va creciendo muy, muy lentamente, y luego, al ser una enfermedad tan severa, terminan perdiéndose estos embarazos. Ok. ¿Cuál es el rango de error que tienen las ecografías, doctor Ventura? Si yo hago una ecografía en el tercer trimestre en una paciente que nunca se hizo una ecografía, pongamos el ejemplo de una paciente que llega a las 35 semanas, no sabe ni siquiera ella que tiene 35 semanas, y hacemos una ecografía, pero en la ecografía, según los parámetros de ese bebé, nos sale que tiene 35 semanas. ¿Tiene 35 exactamente o podría tener 36 o hasta 37 o 34?
cuánto es el rango de error y ahí yo me voy adelantando un poco que mientras más avanzada está la ecografía, mientras más semanas tiene el embarazo, mayor rango, más amplio es el rango, ¿no? Si hacemos la ecografía tempranamente, el rango de error es muy poquito, pero en la ecografía más avanzada el rango de error es mayor. En cuestión de edad gestacional me refiero, básicamente a eso, ¿no? Sí, afortunadamente cada vez son menos los casos que llegan ya al tercer Sí, trimestre sí, sin sí. ninguna ecografía. En el caso de que nos llegue una paciente a las 35 semanas, miramos sus archivos y no encontramos ninguna ecografía, pues esa ecografía tiene que ayudarnos a determinar la edad gestacional. Y si decimos 35 semanas por ecografía, le vamos a sumar y le vamos a restar 2 semanas. O sea, puede ser que tenga hasta 37 semanas o puede ser como tenga 33 semanas. Es un rango bien amplio y por eso es importante volver a recalcar que cuán trascendente es la primera ecografía, ¿verdad? Y recalcar también entonces que la ecografía de las 35 semanas probablemente lo menos importante sea el número de edad gestacional que nos bote la máquina, ¿no? Lo más importante será ver la circulación del bebé, los movimientos del bebé, la morfología, el líquido amniótico, la placenta, etcétera, todo lo que vemos de ese bebé que ya sabemos qué edad gestacional tiene. Independientemente de que nos salgan más 2 o menos 2, lo más importante de las ecografías del tercer trimestre, digamos, no es necesariamente determinar la edad gestacional. ¿Y qué pasa qué rango de error tiene la ecografía del primer trimestre entonces? La ecografía del primer trimestre es más precisa, o sea, el rango es menor. Y si hemos hecho una buena medición de la longitud coronollarga del bebé, o sea, del largo del bebé, más o menos el rango tenemos, le sumamos 3 días hacia adelante y le restamos 3 días hacia atrás. Entonces, 3 días. 3 días. Ok, perfecto. Entonces, por eso es que es la más precisa también, Por es eso una es la cita más precisa, importante. correcto. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, a ver, ¿se puede observar malformaciones en la ecogenética? Nos pregunta Gardenia. Sí, sí, claro, claro, eso también lo estábamos comentando al inicio, ya es un bebé formado ya, y va a depender de la experiencia que tengamos nosotros para reconocer malformaciones y también de la naturaleza de la enfermedad. Y van a haber enfermedades muy severas, malformaciones que son muy vistosas, digamos, que la vamos a poder diagnosticar en ese momento. Van a haber algunos otros tipos de anomalías que no la vamos a poder detectar en ese momento por lo pequeño que es aún y vamos a recién a encontrarlas en el segundo trimestre. Importante ahí el seguimiento, entonces. Doc, tenemos 5 minutos para Sí, sí, terminar. sí, 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 sí. Hace poco tuvimos un caso de una paciente con síndrome de Down, un diagnóstico de una paciente con una bebé con síndrome de Down. Y me gustaría saber me gustaría que compartamos y que comparta usted desde su punto de vista, cómo manejamos una paciente a la cual se le da este diagnóstico que es una situación difícil, es una situación compleja, principalmente para la mamá y para el papá, también lo es para nosotros como médicos, Correcto, lo sí, de digo acuerdo. abiertamente también, pero evidentemente los protagonistas son el mamá y la mamá y el papá. Eh, ¿Qué más les ofrecemos, aparte de una ecografía especializada y todos los diagnósticos y todas las cosas muy claras? Esta paciente se va con un informe ecográfico muy preciso y muy bien hecho, pero se va con esta noticia difícil. No digo otra cosa, pero definitivamente difícil. ¿Qué más podemos ofrecerle a estas parejas? Es una noticia inesperada, ¿no? Porque nosotros como papás esperamos que nuestro bebé no tenga alguna alteración cromosómica y de repente nos dicen que tiene esto, ¿no? Primero, ser empáticos con el paciente, como muy bien lo hemos hecho con nuestra paciente, o sea, ponernos a la altura de ellas y entender lo que ellos están pasando. Y segundo, darle la confianza como médicos dedicados a la salud de la mamá que somos, de decirle de que es un embarazo que hay que cuidarlo de la misma forma como si cuidáramos a un bebé sin síndrome de Down. O sea, vamos a vigilar por ella
que no se le suba la presión, vamos a vigilar su nutrición, vamos a hacer los mismos cuidados. Y adicionalmente vamos a hacer algunos cuidados que nos van a poder prepararnos para el momento del parto. Primero, buscar algún apoyo profesional psicológico para que ellos puedan asimilar mejor la idea y puedan recibir bien al bebé dentro de su seno familiar. Y la experiencia que tenemos en varios de estos casos con mamás que tienen niños con síndrome de Down es muy positiva. Todos terminan, llegado el momento del parto, todos terminan aceptando, y después de unos años cuando nos contactan, todos nos dicen que aceptaron muy bien a su bebé, que les va muy bien, que están muy, muy felices. A diferencia de que cuando lo encuentran ya al momento del nacimiento, por eso es bien importante realizar el diagnóstico antes del nacimiento. Y luego preocuparnos por algunas complicaciones que podría tener un bebé con síndrome de Down. Y la primera complicación es observar nuevamente cómo está el corazón del bebé. Una cosa es un bebé con síndrome de Down con una malformación en el corazón, y otra cosa es un bebé con síndrome de Down pero sin malformación en el corazón. Ahí el pronóstico cambia. Entonces tenemos que solicitar una evaluación del corazón fetal ahí especializada para que nos asegure que ese corazón viene bien. Y lo otro es vigilar el crecimiento de estos bebés, porque muchos de estos bebés con síndrome de Down son bebés que tienen el peso inferior a un bebé sin síndrome de Down. Entonces, dos cosas importantes desde el punto de vista médico. Buenísimo, buenísimo. Me encantó terminar así. Nos queda casi nada y no quiero que se pierda. Quiero guardarlo esto para que quede, para que quien entró tarde o si no lo vieron, que lo compartan para poder verlo. Y adrede he hablado y le he hecho preguntas, bueno, usted es el que ha hablado y es el que ha hecho las preguntas acerca de ecografía del primer trimestre, porque quiero comprometerlo a, en las próximas semanas, no sé si la próxima o la siguiente, hablar de la ecografía del segundo trimestre, que es todo otro mundo también, otra visita al especialista en medicina fetal y que nos da otro tipo de información también, nos da otros parámetros, otras medidas. Ya podemos ver un poco mejor la carita del bebé, la ecografía morfológica. Entonces, lo comprometo a juntarnos para esa siguiente conversación. Y le agradezco muchísimo por esta hora que hemos conversado. Estoy seguro que todas las personas que se han conectado han quedado fascinadas con la información. Escríbanos, síganos en redes, pueden escribirle al doctor Walter Ventura a sus redes sociales también, y también a mí, y encantados de poder seguir resolviendo las preguntas. Esto se queda grabado y hasta la próxima, doctor Ventura. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Te mando un gran abrazo. Ahí nos estamos viendo. Chau, Cuídense. chau. Gracias a todos. Chao, chao.